Voy a Buenas tardes. compartir, buenas tardes, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado por aquí, en la página 3 del informe. Ayer les enseñé cómo crear una nueva tabla para que ahí almacenemos todas nuestras medidas creadas con expresiones DAX. Esta es una buena práctica. No podemos tener medidas regadas en alguna de estas tablas, que son las tablas que cargué al informe. Peor aún, estas tablas son nuestras tablas, o sea, nuestra fuente de datos. No deberíamos tener las medidas ahí. Entonces, para eso hago una tabla nueva. Básicamente lo hago en inicio, introducir datos, y entonces ahí le tengo que dar un nombre y no le voy a introducir ningún dato porque no es necesario. Va a ser una especie de tabla vacía, donde solamente voy a tener mis medidas. Entonces le ponen el nombre que quieren y le dan cargar. Yo ya lo hice, solo estoy ilustrando para repasar lo que vimos ayer al final. Ya fue bastante rápido. Y si son observadores, esta tabla ha cambiado. Y es que ya le puse algunas medidas a esta tabla de medidas DAX. Una vez más, yo puedo ver esta tabla en mi vista de tabla, pero no tiene absolutamente nada. Solo una columna que dice columna 1. Y le puse varias medidas aquí. Voy a desglosar qué significa cada medida porque son expresiones DAX importantes que también necesitamos conocer. Estábamos ayer con esto de las ventas. Quiero ver cuántas devoluciones, es decir, esta return quantity hubo por semana del año y por año. Aquí tengo el mismo gráfico. Pero entonces, ¿qué me dice este gráfico? Ah, no, esta de aquí abajo son las ventas. Obviamente a este informe que le falta el formato aquí en esta objetos visuales. Arreglar estos títulos, que aquí este título simplemente me está tomando lo que dice aquí en los campos que le agregué. Sí se está grabando. Ah, sí, sí se está grabando. Bueno, entonces, aquí tengo por ejemplo, estas serían las ventas por año y por semana del año. Entonces, hay 3 líneas para cada año. ¿Qué me dice? Esto me dice que parece que en general ha habido más ventas para cada semana del año en el año 2009. Y parece que está lógico también los valores en cuanto a devoluciones. Return quantity, recordemos, es una columna que nos dice cuántas devoluciones hubieron. Entonces aquí, en general, el año que tuvo menos devoluciones por semana del año fue el 2009. 2007 es el que tuvo más devoluciones por año y por semana. Pero ¿qué pasa en esta gráfica de aquí, donde tengo las ventas por año? Parece que 2007 está en medio ahí. No fue ni el que más ventas tuvo, pero tampoco fue el que menos ventas tuvo, al parecer. Está casi igual la línea con la del 2008, según el código de color aquí de la leyenda. Pero tal vez esa no es una métrica que me interese mucho, sino tal vez para análisis y poder tomar decisiones, podría considerar ver, por ejemplo, la proporción o ratio en inglés de cuántas ventas o cuántas devoluciones hay por venta. Esa sería una cantidad interesante a conocer. Entonces, para hacerlo, básicamente yo hice esta medida llamada ratio devoluciones. Pónganle el nombre que quieran ustedes. Deberían estar viendo ya en mi pantalla la expresión. Y básicamente esa proporción es solamente la cantidad de devoluciones entre la cantidad de ventas. Pero esta cantidad de devoluciones y cantidad de ventas también son medidas. Son medidas que creé muy fácil
y las voy a proyectar. Cantidad de evoluciones, utilizamos la función sum de toda la vida, que lo que hace es que suma lo que hay en columnas y después lo distribuye de acuerdo al filtro que pongamos en la tabla. Esta es cantidad de evoluciones, cantidad de ventas es similar. Sumo la columna fact sales, sales quantity. Repasemos la función suma. ¿Qué es lo que me dice? La función suma suma todos los números en una columna. Hay que tener en cuenta eso. Sum lo que hace es que suma todos los números en una columna. Entonces, viene esta función y agarra sales quantity. Está en mi tabla fact sales y va sumando a la primera fila 10, la sumo, más 10, etcétera, hasta llegar al final, que es la fila, más de 1.000.000 de filas. Lo mismo con devoluciones. Y luego después la cantidad o el ratio de devoluciones simplemente va a ser la división de esas dos medidas. Noten que esto de usar un operador matemático así simple como la pleca para la división, yo solo lo puedo hacer con medidas, no con columnas. En columnas, si lo hubiera hecho con columnas, hubiera sido con la función esta divide, que también ya la vimos y la utilizamos también. Entonces, algo muy importante, hay que ver también el tipo de dato o argumento que retorna la medida. En este caso, cantidad de evoluciones es una suma, básicamente es un número. Un número dividido en otro número, entonces puedo hacer la división. Y por eso puse aquí también en la tabla, vamos a expandir esta tabla. Por eso puse primero las columnas, sales quantity y return quantity. Aparece, bueno, lo vamos a poner por año, en orden ascendente. Desde el 2007. Y ahí simplemente fila por fila lo va haciendo. 4 se vendieron, 0 se devolvieron. Pero comparemos con cantidad de ventas y cantidad de evoluciones. Aquí está filtrando y sumando los valores distribuidos. Cantidad total, pues sería esta medida de aquí. Simplemente una resta de medidas también. Y aquí estaría el ratio de evoluciones. A esta ratio de evoluciones voy a ponerle en herramientas de medición, le voy a poner que me lo ponga como formato porcentual. Y le voy a disminuir el número de decimales a 0. Lo vamos a dejar como un porcentaje entero. Y miren, aquí entonces hace la distribución adecuadamente y en la fila de totales tenemos al final 1.000.000, tanto la cantidad de ventas, 149.000, la cantidad de evoluciones, la cantidad total, 1.679.000, no, perdón, 16.796.000. Y vemos que en total para todos los datos hay un 1% de proporción de devolución. Ahora bien, voy a volver al informe y lo voy a poner aquí. Puse eje X semana del año, leyenda que me leyera el año. Y en el eje Y puse la proporción de devoluciones. Entonces aquí voy viendo cómo va cambiando esa proporción de devoluciones de acuerdo a la semana del año, desde la 1 hasta la 52 y por año. Entonces ahí ya tengo un criterio diferente de análisis. De hecho, le voy a dejar los dos decimales a este para que se aprecie un poco mejor tal vez. Entonces, observen cómo voy desde lo más general, que sería simplemente una suma o un conteo, a analizar después entonces por semana del año cómo está, hacer un desglose prácticamente de todas las variables que tengo, de todas mis columnas.
Lo mismo, entonces, vamos a hacer aquí también. Bueno, esto ya está en la página 3, la página 4 es básicamente lo mismo, solo que con esta y estas dos tablas, donde tengo otras medidas también de interés, con expresiones DAX que vale la pena conocer. Pero primero, bueno, esto también hay que observarlo. Como ustedes a estas alturas ya sabrán, cuando yo le agrego alguna columna a mi objeto visual, en este caso, por ejemplo, a este gráfico de líneas, lo que vamos a hacer es que cuando yo, por ejemplo, agrego eje Y, yo lo agregué return quantity, la cantidad de evoluciones. Y forzoso, no lo puedo cambiar, no le puedo dar la opción no resumir, me aparece con alguno de estos valores. En este caso yo está seleccionado en suma, puede ser promedio, etcétera. Si yo pusiera, en vez de suma return quantity, voy a ponerle cantidad de evoluciones, la medida que cree, ya no me dice que la resuma como suma, como promedio. Y esto es porque básicamente ya la resumí con la misma operación de la medida, en aplicarle esta función sum. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Aquí ya me estoy, básicamente, si creo la medida, estoy agregando no, estoy quitando un paso, más bien, estoy simplificando un poco la creación de esta gráfica. Si lo miramos desde ese punto de vista. Aquí también, en vez de la suma de sales quantity, lo voy a dejar con la cantidad de ventas, que es la medida también que hice. Y de esta manera. Entonces, vemos que las medidas nos sirven también para filtrar de diferentes maneras nuestros datos en los objetos visuales. Si yo le pongo tal vez este total, cantidad total, a esta tabla que está el precio unitario y también la subcategoría del producto, vamos a ver qué nos tira. Nos tira al final cuánto se vendió de cada cosa o cuántas ventas hubo, sin contar las devoluciones, porque cantidad total es esta. Ventas menos las devoluciones, es decir, cuánto vendí, las ventas netas podrían, incluso podemos cambiarle el nombre aquí, ventas netas, que sería la cantidad de ventas menos la cantidad de devoluciones. Entonces, esto no es bueno, sí, podría traducirse a cuántas unidades se vendieron de cada cosa, de cada dispositivo, pero es en sí la cantidad de ventas. Bueno, sí, es la cantidad de ventas. No es la cantidad de cuánto se vendió. Aquí dice Bluetooth headphones, porque qué tal si en una venta compraron 4 audífonos Bluetooth. Y luego vamos aquí desglosando qué modelo de audífonos. Por ejemplo, estos NT Active Headphones en color negro. Va también haciendo el desglose. ¿Cuántas ventas hubo? Pero no me dice, o sea, la cantidad por venta. Tener cuidado con eso. Esta columna, promedio unit price, yo se la dejé así, resumida como promedio. Entonces, ahí lo único que le voy a cambiar a esa columna y a esta medida, promedio unit price, vamos a cambiarle aquí en unit price. Unit price me parece que está en product. Product, aquí está unit price, precio unitario. Vamos a darle un formato de moneda. Aparece en dólares y le vamos a poner 2 decimales, porque está ahí como desordenado. Ya tendríamos el precio de esa manera. Entonces, ahora voy a comparar esto porque yo lo resumí como promedio y me va desglosando después el precio de cada artículo, pero eso también lo voy a hacer con una medida. Aquí simplemente en la tabla de arriba voy a quitar Sales Quantity Return. No las necesito. Cantidad ventas y cantidad de devoluciones me funcionan mejor. Voy a ir a la página 4. También las voy a quitar estas. Sales Quantity, Return Quantity, cantidad total, el ratio de devoluciones. Tengo el gráfico ya elaborado.
Y para esta tabla voy a crear una medida que me calcule también el precio unitario. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? De momento no, ingeniero. Perfecto. Entonces, voy a crear una medida nueva, pero hay que tener ojo a esto. Yo le puedo dar aquí en inicio nueva medida, pero tengo que estar, tengo que estar seguro de en qué tabla lo estoy creando. En este caso, yo estoy en la tabla Product porque yo le di clic, miren, a este objeto visual. Si lo quito no pasa nada, pero cuando lo pongo, me aparecen seleccionados los campos, en este caso las columnas. Y si yo le diera nueva medida, me estaría creando la nueva medida en dimensión de producto. Si yo hago eso, después no voy a poder mover esta medida de aquí. Se quedaría en esta tabla y entonces tendría que eliminarla y volverla a crear en la tabla correcta, que sería esta medida tax. Entonces, para asegurarse que no las creen en, en distintas tablas, hay que seleccionar desde aquí, desde la pestaña Datos, la tabla en cuestión, medida tax. ¿Me escuchan todavía? ¿Se mira lo que estoy haciendo en pantalla? Sí, Ah, bueno, sí. Es que tal vez no se me va el internet. Ahorita se fue la luz aquí y estamos con la planta, pero no sé si va a ser el cambio. Más bien me sorprendió que no se haya cortado el internet inmediatamente. Pero bueno, si cualquier cosa ahí les aviso porque fue tele. Entonces, en resumen, hay que seleccionar medida DAX, la tabla en cuestión y luego nueva medida. Y vamos a ponerle PU para abreviar precio unitario promedio. Vamos a utilizar la función average, que dice retorna el promedio, la media aritmética de todos los números en una columna. Entonces el resultado también es una columna. Y voy a utilizar de la tabla stores, la columna, no, perdón, es la tabla product. Unit price. Y ahora yo puedo venir, jalar esta medida a las filas de la tabla, de la matriz, mejor dicho. No, a valores sería, a los valores de matriz. Como podrán observar, es exactamente los mismos valores. Entonces, aquí solamente le voy a poner también formato de moneda con 2 decimales. Luego, bueno, como pueden ver, son los mismos. Entonces ya no sería necesario poner el promedio unit price, pero a esto, cuando yo pongo alguna columna en valores y me aparecen todas estas opciones de suma, promedio, mínimo, máximo, etcétera, se le llaman medidas implícitas. Es decir, yo no las hice, ya son medidas predeterminadas o preconfiguradas que pueden tomar los valores de esa columna. Pero también está la opción, como les digo, de utilizar esta otra medida con la función average. Entonces voy a quitar promedio unit price, barra precio unitario promedio. Y vamos a ver estas otras tablas de aquí. Son tablas bien sencillas y bien pequeñas. Pero son funciones que tengo que conocer también. Básicamente, aquí esta tabla arrastré a columnas la columna continent name, que esa está en mi tabla de geografía. Continent name. Y estamos. Voy a guardarlo antes que se apague esta computadora. Y de ahí vamos a seleccionar Continent Name. Y luego
estas dos columnas, cantidad tiendas y cantidad tiendas con ventas, yo las hice con las siguientes medidas. Cantidad tiendas, utilicé simplemente la función count. ¿Y qué hace la función count? La función count básicamente lo que hace es que cuenta todos los números en una columna. Ustedes ya conocen también, se las había introducido antes, count rows, que cuenta el número de filas en una tabla. Ahora bien, voy a poner count y utilizo esta columna, la store key, en mi tabla de stores. ¿Y por qué utilizo store key? Porque store key es un identificativo único para cada tienda. Entonces no se repite y puede contarlo de esta manera. Si yo utilizara una columna, esta count no discrimina, simplemente cuenta todos los valores que hay en una columna. Y me dice entonces que la cantidad de tiendas en total es 310 y aquí las clasifiqué por continente. Ahora, para la otra medida de esta cantidad de tiendas con ventas, yo utilicé esta función que se llama distinct count o conteo distintivo. Se parece a todas esas funciones de Excel, ¿verdad? Que ya conocemos. Y lo que pasa es que distinct count lo que hace es que cuenta los números de distinto valor en una columna. Entonces es como que elimina los duplicados. Este sí discrimina. Si ya aparece un valor, no lo vuelve a contar. Solo valores únicos. Y en este caso lo voy a hacer lo había hecho para siempre fact sales store key. ¿Y por qué lo hice para fact sales? Mientras que para la otra lo hice con store key en la tabla dimension stores. Básicamente lo hice porque aquí, si volvemos a las tablas, busquemos stores. Aquí está la store key. Este es un valor único para cada una de las tablas. En total son 310, miren, valores. Lo mismo que tenemos aquí en total, 310, pero cada uno diferente región. Por ejemplo, esta 310 me dice que en Asia hay 39. Entonces, en Asia, básicamente toma los datos con Geography Key. O sea, aquí no lo vemos nosotros, pero implícitamente está utilizando las relaciones del modelo de datos. Si vamos aquí a la tabla Geography Key, corresponde cada una de estas a un nombre de continente, Norteamérica, etc. Y lo hace de esa manera. Solo que hay ciertas continentes, no cambia el nombre, pero miren, hay unas, por ejemplo, esta Region Country Name. Ayer mirábamos que había 3 valores vacíos a lo largo de toda esta tabla. Esta tabla tiene 674 filas que corresponden a las ubicaciones de las tiendas. Entonces, aquí 310. Pero aquí en cantidad de tiendas con ventas, si nos vamos a Fact Sales, nuestra tabla de hechos, vengo y digo, Store Key la ubico, al final tiene que haber solamente 310 valores. Lo podría filtrar aquí incluso, son 310 valores nada más. Entonces, básicamente, lo que está haciendo ahí es un conteo distintivo, donde no se repitan esos valores. Porque miren, aquí yo puedo tener repetidos. Y esta tabla al final tiene más de 1.000.000 de filas. Pero aquí abajo nos sale este recuadro. Dice tabla, fact sales, tantas filas, columna, la que tengo seleccionada, 306 valores distintos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y por qué no es igual a esta cantidad de tiendas de aquí? Pues básicamente aquí no está considerando, por ejemplo, los valores vacíos. Observemos la diferencia. En Asia dice cantidad de tiendas que hay 39.
y en cantidad de tiendas con ventas dice que es 38. Si volvemos a la tabla de tiendas, stores, no, perdón, de stores está relacionada con geography y filtramos solamente en region country name con los valores en blanco. A ver que hay tres, uno en Europa, otro en Norteamérica y otro en Asia. Se refiere a eso. Y por eso entonces aparece, bueno, no, perdón, no es así. Aquí está contando las tiendas con ventas. Es decir, todas las que hubo ventas, es decir, venimos aquí a la tabla Fact Sales de nuevo. La tabla Fact Sales. Y lo que hago es que en Fact Sales, vamos a ver, ¿habrá alguna que diga Sales Quantity 0? No, no hay ningún 0 aquí. Bueno, básicamente se refiere a eso. Se está contando solamente las tiendas que tienen ventas. Y lo que hace es que cuenta entonces, hace un conteo distinto de Fact Sales, pero para Store Key. Entonces, como les digo, es implícito. Lo hace para Store Key. Y para esas Store Key, luego conecta con la tabla Stores. Y la tabla Stores conecta con la tabla Geography, donde tenemos esos tres valores vacíos en blanco, creo que. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. ¿Me escuchan todavía? Sí, le escuchamos. Y miran la pantalla. Sí, se mira, profesor. Sí, en estos momentos estoy básicamente con el UPS que hay aquí. Entonces, lo que sí es que también no afectó los puertos de red porque estoy conectado a internet, como pueden ver. Entonces, a ver a dónde llegamos. Ojalá podamos terminar y no se me vaya la corriente o no se descargue la batería, mejor dicho. Entonces, Sí, básicamente es con Fact Sales, luego Store Key y hace el filtro correspondiente ya. Entonces, veo que de las 310 tiendas que hay, solamente 306 hubo tiendas que realizaron ventas para el periodo de tiempo de los datos que está registrado en la tabla Fact Sales. Y aquí abajo también tengo otra medida que es cantidad de regiones. Entonces, para hacer cantidad de regiones, yo lo que hice es que utilicé otra función parecida a count, pero dice count A. Primero clasifiqué por continente y luego con count A. Es lo que hace, dice, cuenta el número de valores en una columna. Entonces a esta función count 8 lo que le interesa es que haya un valor dentro de cada fila de la columna. Si no hay valores, no los va a contar. Y miren, me estoy refiriendo a la tabla Geography. En la tabla Geography ya nos dimos cuenta nosotros que hay tres valores que están en blanco, es decir, vacíos. No tienen nombre de región. Uno en Europa, otro en Norteamérica, otro en Asia. Entonces, básicamente por eso nos da este total de 671. Si yo pusiera aquí también como columna Region Country Name, el total va a ser, bueno, aquí me las tiró un solo clasificado, entonces sería más bien, esto tendría mejor, saldría mejor en una matriz. Entonces agrego el valor Region Country Name
O no, más bien como en una jerarquía. Region, country name. Columnas. Bueno, no, ahí básicamente, no, es que tengo que hacer una medida. Si region country name son los nombres nada más, pero imagínense que yo hubiera hecho vamos a hacerla aquí en medida tags. Sí, dígame, alguien creo que está hablando. Si hubiéramos hecho un count con geography para region country name, vengo yo y arrastro esta medida aquí a mi tabla. Count rows, vamos a poner. No, no sería region country name. Tenemos que hacerlo con... Ven, por eso la importancia también de las relaciones. Estamos haciéndolo para una tabla o para una columna y esa columna está relacionada con otra. Entonces, ahí está la diferencia. Si yo utilizo un count rows, por ejemplo, me dice que tengo 674 regiones. No es correcto porque vemos que hay 3 valores vacíos ahí. Y aquí está la diferencia. En Norteamérica tiene uno más, en Asia uno más y en Europa uno más. Entonces, para ilustrarlo de esa manera, en este caso, para eliminar medidas, simplemente le doy clic derecho y le doy en eliminar del modelo. Procedo a eliminar. Ahora entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Por los momentos sí, ingeniero. Bueno, entonces, estoy en la página 4, en resumidas cuentas. Luego añadí otra página y aquí tengo esta otra medida. Total órdenes y total órdenes de vueltas. Total órdenes, perdón, total órdenes es un count rows de la tabla FactSales. FactSales, la tabla de hechos, tiene como 1.000.000 de filas, pero lo que hace, más de 1.000.000 de filas, y lo que hace es que me cuenta las órdenes. Es decir, cuántas según categoría, miren. Según la categoría, porque yo primero le puse categoría producto, y me dice entonces, hay tantas órdenes de ventas, de dispositivos de audio, de cámaras, de teléfonos, etc. Y total órdenes de vueltas, utilizo una función, diría yo, es fundamental conocerla en DAX, Power BI, que es la función calculate. Y más que todo la puse de esta forma en varias líneas para que se mire, se aprecie mejor lo que quiero hacer. Y lo voy a cortar. Pero miren, calculate lo que hace es que evalúa, dice, una expresión en un contexto que está modificado por filtros. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Como calculate y tiene como un argumento una expresión. Cuando se refiere a una expresión puede ser una medida que yo ya hice, ya la calculé, o una expresión en DAX, es decir, aquí puedo ponerle más funciones anidadas, ¿verdad? Como ya lo hemos visto antes, por ejemplo, ponerle aquí un if y hacer la prueba lógica, ¿verdad? Con alguna columna o algo así. Y de esta manera, entonces, evaluar aquí una condición. Podemos ponerle, o podemos ponerle también. Bueno, podemos poner el blank o algo así, o bueno, para no complicarnos, la que yo hice fue esta. Básicamente yo le pasé esta medida.
total órdenes. Y hay algo muy importante a tener en cuenta. Yo estoy creando una medida aquí. O sea, estoy ubicado en la tabla medida tax. Yo aquí, si usted se fija, yo no puedo hacer referencia a mis tablas. Y hay una razón para eso. No sé si alguien adivina esa razón. ¿Por qué aquí, en mi tabla esta de medida tax, no puedo referenciarme a alguna columna de promotion, stores, por ejemplo? Bueno, la razón por la que no puedo referenciar otras columnas es porque en sí, esa tabla medida tax, si yo me voy ahorita a la vista de modelo, me aparece que no tengo relación con ninguna de las tablas de mi modelo de datos. Entonces, por eso no las puedo referenciar. Entonces, para evitar esto, yo lo que hago es que referencio otras medidas. Total órdenes está referenciándose en la tabla fact sales. Eso sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la función en cuestión, la que usé, count rows, o count, o sum, o average, todas esas reciben como argumento una columna o una tabla y tienen una función específica. A partir de todos los datos o los valores en filas, da un total, ya sea en promedio, en suma, etc. Y entonces, esta sería mi expresión. Mi expresión es esta medida. Que esto también es equivalente a que yo venga y en vez de ponerle total órdenes, imagínense que no tuviera esa medida, pues entonces me hubiera tocado ponerle esto, count rows fact sales. Entonces aquí en vez de total órdenes, si no la tuviera definida, pues tocaría haber puesto esto como expresión. Y el resultado va a ser el mismo. Y luego separado por coma van a ir aplicados los filtros. No puede ser uno nada más, pueden ser varios. En este caso yo quiero total órdenes de vuelta y le apliqué el filtro esto. Le digo, para esta columna con valores de evolución única, filtrar la expresión esta, total órdenes. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer así con count rows, fact sales, doy enter. Y entonces aquí me devuelve cuántas órdenes de vueltas hay, pero solamente las que tienen devolución única. Comparemos con los valores en total órdenes. Son obviamente diferentes. Sin embargo, no solamente yo tengo devoluciones únicas, también tengo devoluciones múltiples, ¿recuerdan? Esa es una columna creada aquí en fact sales. Vamos a buscar fact sales. Esta tipo de devolución. Tengo devolución múltiple, devolución única y NA no aplica, es decir, no hubo devolución, si es cero. Eso lo hicimos con un if, anidad, ¿recuerdan? Hace como dos clases. Y aquí, pues, como estoy en la misma tabla, yo puedo referenciar cualquier columna o columnas de tablas que estén relacionadas según el modelo de datos. Lo que les decía aquí, miren, aquí yo tengo todas mis tablas y acá tengo media tax, no está conectada ninguna, ni la puedo conectar porque no hay ninguna relación. Solo tengo mis cálculos ahí, por decirlo así. Entonces, devolución única y devolución múltiple calificarían como órdenes de vueltas. Entonces aquí me haría falta algo en esta medida. Total órdenes de vueltas. O total de vueltas, pongámosle, para no confundir con los nombres. Vamos a ponerle siempre count rows, o que es lo mismo, voy a poner total órdenes. Y le voy a poner esta expresión. Y le voy a poner un O, miren. Puedo seguir filtrando con, ¿recuerdan el O? Que era un operador lógico. Y voy a poner la expresión solo que para estos valores de evolución múltiple. Y con eso entonces aumentarían
los valores en esa total de vueltas. Miren, antes tenía como 5,000 aquí o 6,000, ahora son 7,000 y algo. Básicamente, entonces puedo filtrar con Calculate mis expresiones o mis medidas ya hechas. ¿Se entiende cómo utilizar esta función Calculate? ¿Alguna duda que tengan? Sí se entiende, ingeniero. Sí se entiende. Perfecto. Entonces, otra función que podríamos ver, la función de filtro. Filtro y también all. Entonces lo que voy a hacer, vaya, aquí está bien esto. Bueno, aquí no quería poner esto. Entonces calculate, básicamente la puedo usar para filtrar alguna expresión. Vamos a crear una nueva medida, voy a seleccionar medida DAX. La medida y observemos. Vamos a ponerle órdenes. Órdenes y vamos a utilizar, por ejemplo, esta función, miren, filter. Filter es otra función que puedo utilizar. ¿Y qué es lo que hace filter? Retorna una tabla que ha sido filtrada. Y también all, otra función que tenemos que conocer, retorna todas las filas en una tabla o todos los valores en una columna, ignorando cualquier filtro que pueda ser pudo haber sido aplicado. Entonces, all es como para decir toda la tabla o todos los valores sin importar los filtros. Mientras que filter específicamente me tira la tabla que ha sido filtrada. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear una medida. No estoy seguro si ponerle órdenes. Vamos a ponerle, ¿cómo le podríamos poner? Vaya, aquí ya tenemos órdenes de vueltas ahí. Entonces, vamos a poner, o total de vueltas. Entonces, vamos a poner esto. Ayer me equivoqué diciendo que no podía ponerle espacio yo a los nombres de las medidas o a las columnas creadas. Sí se puede, sí se puede. Con tal sean, no tengan ahí caracteres raros, sí se puede. Entonces, por ejemplo, esta medida le voy a dar el nombre ese, all total órdenes, para ver cómo se utiliza all y filter. Entonces van a ir siendo utilizadas en complemento con calculate. Entonces, calculate. Y ahora aquí lo que hago es que simplemente aprieto la tecla Tab, Shift Enter para hacer una nueva línea y Tab para tener un espaciado ahí. Y vamos a ver, total órdenes, es mi expresión. Y vamos a filtrarla por all. Miren, all. Y tengo que seleccionar ahí una tabla. En este caso, como total órdenes afecta a fax sales, entonces también sería all fax sales. Podría ser fax sales una columna en específico, en este caso va a ser toda la tabla, entonces el fax sales. Aquí ponemos esto y si lo separé por coma, cerramos paréntesis. Y ahora esa o total órdenes la voy a poner aquí y comparémosla con total órdenes. Total órdenes, pues es básicamente cuántas órdenes hubo respecto a esa categoría. Entonces, una vez más, ahí está implícito en Power BI. Total órdenes, lo que hace es que viene y me cuenta las filas de fax sales.
Pero después, aplicando ese filtro de Product Category, ¿qué es lo que hace? Simplemente aquí en Fox Sales tengo Store Key y tengo Product Key. Product Key, me imagino que se refiere a la tabla de producto también. Entonces, con Product Key entra a la tabla Product. Luego esta Product Key, con esa también entra a la tabla. Bueno, tienes también tabla Product Subcategory Key, entonces me voy a la tabla Product Subcategory. Y esa Product Subcategory entra a Product Category, donde tengo las categorías que están aquí tabuladas. Miren, son las mismas de aquí. Entonces, avanzado el filtro, ¿verdad? Y de hecho es inteligente porque lo hace ahí para darnos las órdenes. Sin embargo, total órdenes lo que hace es que, bueno, total all, total órdenes, la hago con calcule. Entonces yo le digo, filtrame esta que es total órdenes, recordando, total órdenes es un simple count rows de la tabla fact sales. Y ponerle esto, todos. Entonces todo es todo y me debería dar entonces el total de filas de esa tabla, miren, que es este número, 1.000.000, más de 1.000.000 de filas. Exactamente el mismo número tenemos aquí. Y no hace discriminación, entonces, a pesar de que yo implícitamente estoy filtrando por las categorías, porque aquí tengo en columnas Product Category, ese all que utilicé en esta medida, se salta eso. Ahora, algo similar puede ser con que yo utilice la función filter. Entonces, en filter, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a agregar otra medida tal vez. Primero, antes de continuar, esta se va a llamar all órdenes. La otra es all total órdenes. Y para esta voy a utilizar divide, que divide, pues básicamente tiene argumentos un numerador, un denominador y un resultado alternativo. Ese resultado alternativo se utiliza para manejar la división en cero, que sabemos que no es posible y da un error. Entonces, el numerador vamos a poner nuestra medida, total órdenes. En el denominador, nuestra otra medida, o total órdenes. Y si es cero, porque le ponga cero. Bueno, esta más bien le voy a poner símbolo de porcentaje. O sea, quiero saber de todas las, básicamente como un filtro, un porcentaje. Estoy dividiendo el total órdenes, que es una count rows, en all total órdenes, que es la que no tiene filtros. Básicamente estoy simplemente ejemplificando, aquí es el porcentaje, entonces, ¿de cuánto debe sumar uno? 100%. Como la proporción. ¿Cuántas órdenes? Es decir, ¿cuántas órdenes de audio en comparación con las 1.000.000 de órdenes que tiene la tabla? Eso estoy haciendo aquí. Lo hice haciendo divide, básicamente. Por ejemplo, también puedo hacerlo otro filtro de esta manera. Vamos a hacer otra para ejemplificar también. Incluso, miren, yo puedo darle clic derecho a la tabla aquí en datos. Yo le di clic derecho a medida DAX y le puse nueva medida.
Y de ahí, pues vamos a ponerle, por ejemplo, porcentaje, todas las categorías computadora. Y vamos a utilizar una vez más calculate. Calculate. Vamos a ponerle total órdenes. Total órdenes. Y el filtro que voy a utilizar, el siguiente. Ay, me equivoqué. El siguiente. Voy a ponerle un all. Y voy a utilizar esta tabla. Miren, dim, product, category. Category. Y la tabla product category. Es la primera. Entonces, que esta tabla para all, pero que tenga este valor. Computadoras. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Para total órdenes, la medida original, filtrarlo de esta manera. En primer lugar, dame la tabla Product Category o la columna Product Category de la tabla Product Category sin filtros. Eso significa all, es decir, todos los valores. Pero esa tabla sin filtros me le vas a asignar entonces los valores que tengan computers. Entonces vemos que esta, bueno, aquí qué pasó. Me tira este error. Dice la expresión verdadero o falso. No especifica una columna. As. Y cada expresión verdadero o falso usa un filtro de tabla. Entonces ahí hace falta algo. Básicamente lo que hace falta es utilizar la otra función que les dije, que es filter. Entonces utilizo filter, pongo esta expresión para product category. Y luego, miren, ese es el primer filtro. Entonces, les dije que esta función calculate yo le podía poner varios filtros. Entonces van por nivel de jerarquía. Primero hace este filtro. Hace all, o sea, la tabla product category, todos los valores, y luego utiliza filter. Es decir, una tabla que ha sido filtrada, en este caso parece un poco contradictorio, pero el filtro es toda la tabla, pero aquí puede ir otra expresión. Miren. De hecho, aquí me falta un paréntesis también. Bueno, no cierro el paréntesis todavía, lleva más argumentos. Una tabla y después la expresión con la que la quiero filtrar. Entonces, en este caso, la expresión que quiero filtrar es para esta columna de la misma tabla, todas las que se llamen computers. Y ahí sí, cierro el paréntesis. Y entonces esto me daría el porcentaje de todas las órdenes que fueron solamente computadoras. Y obviamente categorizado ya por las categorías de producto, que dudo mucho que en otra que no sea, por ejemplo aquí, la voy a agregar, all computers. Y básicamente me dice cuántas, bueno, aquí no sería el porcentaje, sería más bien cuántas. ¿Cuántas órdenes que tienen computadoras? Entonces, lo único que faltaría sería ponerle en un divide aquí. Todo esto dentro de un divide. Vemos una vez más cómo aumenta la complejidad. Y el numerador sería esa expresión. Luego el denominador sería el total de órdenes
para saber la proporción, ¿verdad? Y el resultado alternativo que sea 0 para que no me tire errores con una división entre 0. Ah, no, esto no, aquí. Aquí estoy dentro del cálculo y todavía. Aquí es total órdenes y el 0. Ahora sí, no debería tener problema. Y esto entonces me diría el porcentaje de las órdenes que fueron computadoras. Vemos que, por ejemplo, en esta categoría Games and Toys fue 0%, Home Appliances fue 0%, pero otras sí tiene ahí algunos porcentajes. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Obviamente hace falta un poco terminar este proyecto, pero podemos terminarlo el lunes, ya que nosotros estaríamos terminando clases el lunes 4 de noviembre. No sé si alguien tiene algún aporte, alguna consulta. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, para mí ha sido un reto las últimas clases, ¿verdad? Porque siento que es un poco más como de programación, pero ahí vamos, ¿verdad? Yo siempre lo que voy a hacer es repasar después. No he podido ir como como decir, al hilo suyo, porque siento que es como muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí voy un Ajá. poco atrasada, pero siempre voy revisando las grabaciones después. Pero sí veo que es bastante complejo. Las últimas clases sí las he visto bastante complejo. Puede ser porque mi área no es esta, ¿verdad? Entonces quizás pueda hacer eso. ¿Cuál es su área? Soy pedagoga. Ah, entiendo. No, pero, o sea, esta herramienta, me imagino que le va a sacar la utilidad ahí en su campo Sí, profesional. créame que sí, porque estamos, bueno, en lo que estoy haciendo en este momento, en mi trabajo, es temas de investigación. Y justamente por eso es el interés, ¿verdad? De poder Ah, hacer sí. herramientas de encuesta o algún diagnóstico que apliquemos o algún instrumento y poderlo visibilizar en esta herramienta. Pero ya ahorita sí ya la veo, como inicialmente yo sí había hecho gráficos y todo, pero ya esas Sí. fórmulas y todo eso ya me va, creo que es un nivel más alto. Pero no, pues ahí vamos a ir avanzando poco a poco. No, sí, el objetivo es que aprendan, ¿verdad? Yo sé que sí puede ser un poco complejo y más estos días, y no sé si me han sentido ustedes que ha ido un poco rápido, pero es que la verdad, este proyecto sí es un poco extenso y si no, no terminamos nunca y solo tenemos 4 semanas del curso. Lo que sí es que, bueno, tienen las grabaciones a su disposición y también si desean preguntarme algo, ya sea aquí a través del correo electrónico o el grupo de Telegram o personalmente a mi Telegram. Porque Está sí, bien, muchísimas gracias. listo, porque esta parte así, con todo esto de DAX, sería como un análisis más profundo. Estamos yendo más allá de simplemente los filtros por default que se pueden poner cuando utilizo mis tablas o mis gráficos, que ahí puede haber pues medidas implícitas, ya las vimos, que está suma, promedio, etcétera. Veo que tienen 2 personas la mano levantada, primero Alan, luego Jennifer. Hola, solo quisiera consultar, una vez que termine el curso, ¿vamos a seguir teniendo acceso a las grabaciones o usted las elimina de la plataforma de YouTube? Ah, no, no, para nada, sí. Ustedes pueden seguir viendo las grabaciones, ahí van a quedar. Sí, siempre las dejo públicas. Gracias. Listo. Ahora Jennifer. Sí, buenas tardes, ingeniero. Respecto a lo que decía la compañera, no sé si hay manera de que tal vez durante la mañana o la noche anterior de la clase siguiente eh, nos pueda enviar como en la siguiente clase vamos a ver, o al final de la clase, que nos mencione como más o menos qué es lo que vamos a ver para nosotros prepararnos o si hay funciones eh, específicas para nosotros buscarlas y tal vez repasarlas con anterioridad o solamente para estar al tanto. Porque sí, como menciona ella, es bastante información. Ah, sí, bueno, sí, podría implementar eso entonces para que tengan una noción ahí un poco más clara, digamos, o estar como una previa, ¿verdad?
tener Ujú. conocimiento previo, sí. Correcto, gracias. Sí, está bien. Entonces, ahí por el grupo de Telegram se lo puedo comunicar. Entonces, Y como les ingeniero, digo, y no sé sí, si, perdón, y si no sé si es mucha molestia, como, no sé si usted tiene algún como temario de lo que hemos visto, porque yo por lo que, y siento que me ayuda bastante, porque el estar viendo video, pues es bastante como tiempo, ¿verdad? Es ir anotando, por ejemplo, en la clase 6, vimos, no sé, el gráfico de mapa de mundo o algo así, entonces no sé si usted tiene ese temario como para uno guiarse, digamos, si yo quiero implementar, por ejemplo, el mapa del calor, ¿en qué clase lo vimos? sí, No sé si usted tiene eso, que no lo pueda compartir. Y eso es más para recurso después de la clase, porque la idea es que después de que terminemos este curso, yo implementarlo con una base de datos que tengo. Entonces, sí, yo he visto recursos y digo, pero no recuerdo en qué clase lo vi. Entonces, como tendría que ir revisando todas las grabaciones, no sé si usted tiene como ese temario, solo sería el temario. Por ejemplo, clase 1, vimos tal tema, o clase, por ejemplo, clase 6, y lo que yo sí, hago es eso de, por ejemplo, el miércoles 17 vimos el mapa de color, categorías de segmentación. Entonces, yo voy haciendo como ese puntaje como para después acordarme cuando ya me toque que hacer mis análisis. sí. No sé si sería mucha Mire, molestia. podría hacerlo porque sinceramente en estos momentos no lo tengo. Yo lo trabajo más como por semanas y no sé si se habrá notado la diferencia. Por ejemplo, semana 1 era como lo básico, algunos objetos visuales y un informe de una página y cómo publicarlos. Ya la segunda era como informes multipágina y otros objetos interesantes como los mapas, que ya son como, en primer lugar, mapas tuvimos que activar una opción ahí en la configuración del programa. Ya esta tercera semana pues ha sido puro DAX para un análisis más profundo, pero sí, lo puedo hacer para compartírselos también por el grupo de Telegram. Le vamos a agradecer mucho. Gracias, ingeniero. Sí, está bien. Alan, dígame. Otra pregunta, maestro. Sí. Solo usted, no sé si en ese temario ya incluyó o puede incluir, o si, pues tal vez yo desconozco, si puede incluir análisis correlacionales y causales o de predicción de variables. No sé si eso se puede en esta herramienta. De hecho, ese es uno de nuestros intereses. Entonces, quería saber si está contemplado. Si no, pues igual yo me voy por herramientas de YouTube, pero si usted lo tiene contemplado, pues solo quería saber eso. Gracias, maestro. Análisis correlacionales tipo como el de Pearson, creo que es uno, Sí, ese es uno, es básico, pero también hay regresiones lineales. Usted hizo un ejemplo en la semana anterior con el gráfico de eh, dispersión. de dispersión, correcto. Entonces ahí Sí. hablábamos de regresión y de cómo comparar, ¿verdad? Pero no sé si va a haber ese tipo de temas también porque sí, me interesa bastante. Si lo puede incluir, bueno, y si no, también, ¿verdad? Vamos ahí avanzando poco a poco. Sí, fíjese que la verdad no lo tenía contemplado, pero podría investigar al respecto. Tal Sí, vez aunque la sea algo próxima semana basiquito. le Ajá. podría tener su contestación ahí. Gracias, profesor. Sí. Bueno, entonces quedamos que este informe lo terminamos el lunes, porque sí faltan algunas páginas y otras expresiones DAX que tienen que conocer para tener así como una base sólida. Entonces, se los voy a compartir ya cuando esté completo. Queda pendiente entonces la tarea, la grabación en la noche. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no las hay, pues entonces nos vemos el lunes. Pasen feliz fin de semana y buenas tardes. Gracias, Igual, igual, buenas tardes. buenas Gracias. tardes. Buenas tardes.